Good morning, students. Today we have to continue with the grammar part, and we have the grammar box on page 28 after the comic. Buenos días, estudiantes. Hoy nos toca trabajar la parte de gramática. Tenemos el cuadrito de gramática justamente después del comic de la página 28. Bueno, empecemos. El título dice Talking about location of things, hablando acerca de la locación de las cosas. Locación habla de en qué lugar se encuentran las cosas, pueden ser animales o también personas. En este caso vamos a hacer ejemplos con animalitos. Dice, the fish is near the crab, the shark is behind the seaweed. El pez está cerca al cangrejo, el tiburón está detrás de las algas. Miren, esto que he subrayado yo son preposiciones de lugar. Near, cerca, cerca a. Behind, detrás, detrás de. Muy bien. Continuemos con los siguientes ejemplos. Dice, how many sea animals are there? How many se utiliza para plurales, para hablar de plurales. Significa cuántos. How many para plurales. ¿Cuántos? ¿Cuántos animales marinos hay? Are there significa hay para hacer preguntas para plurales también, porque hay otro hay para singulares, valga la redundancia. Ok, entonces, ¿cuántos animales marinos hay? Respuesta en singular, there's one o there's one sea animal. Hay uno o hay un animal marino, ¿ok? Aquí estamos contrayendo verbo to be. La forma larga sería there is. De esta forma se contrae there's. There's significa hay para singulares, para uno. Es hay para singulares. En plural sería there are 20 o there are 20 sea animals. There are, hay en plural. Hay 20 animales marinos. ¿Ok? There's, hay para singular y there are, hay para plural. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, where's the crab? ¿Dónde está el cangrejo? Where, ¿dónde? Aquí está contraído el verbo to be una vez más. ¿Dónde está el cangrejo? Dice las posibles respuestas. It's on the rock, o it's under the rock, o it's next to the rock. Vamos con la primera. On significa sobre, encima, ¿ok? Entonces, está sobre la roca. Under significa debajo, está debajo de la roca. O it's next to, está al lado de la roca. It's está contraído. It está reemplazando al crab, porque it reemplaza todo lo que no sea persona en singular. Y crab, el cangrejo, no es una persona y es singular. Entonces reemplazo todo lo que no sea persona en singular con it. Está contraído. La forma larga sería it is, ¿ok? On the rock, o under the rock, o next to the rock. Está sobre la roca, o debajo de la roca, o al lado de la roca, ¿ok? Otro ejemplo dice, where are the sharks? Ahora preguntamos en plural, ¿dónde están los tiburones? Where, ¿dónde? Are, para plural, ¿dónde están los tiburones? Respuesta, they're in front of the rock o they're behind the rock. A ver, they es ellos, ¿ok? Puedo reemplazar tranquilamente animales, cosas, objetos, lo que sea, con el they. No hay problema. Ellos están, they are. Estamos contrayendo una vez más aquí. La forma larga sería they are, pero podemos contraer y decimos their, ¿ok? Ellos están enfrente de o frente a la roca. In front of, otra preposición de lugar que significa enfrente de o frente a. O they're behind the rock. Ellos están detrás de la roca. Behind, detrás de, como habíamos visto en un ejemplo anterior. Siguiente ejemplo dice, is the crab on the rock? Esta pregunta es de sí o no. Por eso respondo sí o no. ¿Está el cangrejo sobre la roca? Ya sabemos que on es sobre, encima de. Yes, it is, o no, it's not. Sí está o no, no está. Miren, una vez más estoy reemplazando con it al crab, en este caso, al cangrejo. It, porque no es persona. El it reemplaza todo lo que no sea persona en singular.
No, it's not. Respuesta afirmativa, respuesta negativa, pero siempre con la misma estructura de la pregunta va la respuesta. En este caso mi pregunta es con verbo to be, mi respuesta es con verbo to be. También quiero recalcar que respuestas cortas de sí jamás se contraen en inglés. Jamás diré yes, it's. No va así, está mal. Tenemos que decir yes, it is. Respuestas cortas de sí siempre van completas, nunca se contraen. En cambio, las negativas sí puedo contraer. No, it's not. Aquí estoy contrayendo el it is, como it's, ¿ok? Bueno, el último ejemplo dice, are the fish in the seaweed? ¿Están los peces en las algas? Respuestas, yes, they are o no, they are not. A ver, fíjense cómo aquí está actuando la palabra fish y aquí también fish, pero aquí era singular y aquí es plural. Es así. La palabra fish actúa tanto para singular como plural, ¿ok? Fish, pez o peces o pescado o pescados también, ¿ok? Ya, entonces, están los peces en este caso en las algas. Si ellos están o no, ellos no están. Estoy reemplazando los peces, en este caso fish, con they, que significa ellos. Si ellos están o no, ellos no están. Como ya les dije, jamás puedo contraer respuestas cortas de sí, completo, yes, they are, jamás yes, they are. No va de esa forma. O no, they are not. En la negativa sí puedo contraer. No, ellos no están. ¿Cómo me doy cuenta? Dirán si fish es singular o plural. Fácil, por el verbo to be. Están, ¿no es cierto? En cambio aquí, is, singular, plural. ¿Ok? Bueno, hasta acá podemos ya entender bien y podemos pasar a trabajar los ejercicios de las siguientes páginas. Very well. Now let's go to work with page 29. On this page we have exercise C. It says, look at the picture 1 in the cartoon. On page 28, answer the questions. Bueno, ahora podemos pasar a trabajar los ejercicios de la página 29. Primeramente tenemos el ejercicio C. Dice, mira la figura 1 del cómic de la página 28. De este cómic que tenemos ahí al lado, en la figura 1 dice, ¿no? La orden es clara. Y de acuerdo a esa figurita, responde a las preguntas. Tenemos el ejemplo 1. Dice, how many dolphins are there? ¿Cuántos delfines hay? La respuesta dice, there's one dolphin. Hay un delfín. Hemos dicho que there's es hay para singulares y como hay un solo delfín, there's one dolphin. Trabajamos de esta manera ejercicios 2, 3 y 4. Pasamos al ejercicio D. Dice, look at the picture at the bottom of this page. Complete the sentences. Use words from the box. Miremos a la figura que está en la parte de abajo, dice, de esta página. Esta es la figura. Miren, dice, completa las oraciones, usa las palabras del recuadro. ¿Cuál recuadro? Este que tenemos acá. Tenemos in, que es en, between, que es entre, on, que es sobre, encima, under, que es debajo de, behind, que es detrás de, e in front of, que es enfrente de. ¿Ok? Todas estas son preposiciones de lugar, ¿no? Es lo que estamos trabajando en esta unidad. Veamos, dice number 1, es el ejemplo. The seahorse is in front of the rock. Dice que el caballito de mar está enfrente de la roca. Seahorse, caballo de mar, para su vocabulario. Luego dice, the crab is behind the seaweed. El cangrejo está detrás de las algas marinas. El cangrejo está por aquí detrás de las algas marinas. En su libro ustedes también tienen todo esto para poder verlo. ¿Ok? Trabajan de esta forma ejercicios 3, 4, 5 y 6, utilizando las preposiciones del lugar. Posteriormente nos vamos al ejercicio E, que dice play a game, work in pairs, student A, choose something in the classroom, student B, guess what it is. A ver, adecuamos este trabajo a la casita y dice, juegan juego, trabaja en pares, el estudiante A escoge algo en la clase y el estudiante B adivina qué es. Trabajemos en casa. Escojamos algo nosotros por nuestra cuenta, veamos algo en la casa y hagamos oraciones sobre qué,
cómo es su lugar, su locación. Por ejemplo, is it on the table? ¿Está sobre la mesa? Dice. Yes, it is, dice, ¿no? Entonces, hagamos oraciones de cosas que tenemos en la casa. Por ejemplo, no sé, tal vez veo un zapato debajo de la cama y digo, is it under the bed? ¿Está debajo de la cama? El punto aquí es poder usar las preposiciones del lugar. ¿Ok? Hasta acá, bueno, está el trabajo. Very well. Now we can go to the new lesson in this unit. The title is The Real World, as you know, and we are going to go ahead. Bueno, ahora nos vamos a ir a la otra lección de este tema. El título es The Real World, el mundo real, lo que acabamos de aprender aplicado al mundo real. Dice acá el otro título, Save the Ocean, salven el océano, dice, ¿ok? Ahora que estamos con esa tendencia, con esa idea de poder terminar esta cuarentena y aprender algo de ello, ¿no es cierto? Salir otra vez al mundo, pero a cuidarlo esta vez, no a destruirlo ni a destrozarlo, ¿ok? Veamos, dice, tenemos esta reseña acerca de esta señorita, vamos a ver de qué se trata. Dice, Mariana Fuentes is a National Geographic Young Explorer. She studies sea animals like sea turtles and dugongs. One of her favorite places is the Torres Strait near Australia. She looks after turtles on the beach. A ver, ¿qué significa lo que acabamos de leer? Dice que Mariana Fuentes es una exploradora joven de la National Geographic. Dice que ella estudia animales marinos como las tortugas y los dugongs. En español se llaman dugongos y son estos, ¿ok? Son estos que están aquí. Son medio parientes, primos de los manatíes, podríamos decir, ¿ok? Ya. Dice que, a ver, ¿qué más? Uno de sus lugares favoritos es las Torres Strait, cerca de Australia, dice, ¿no? Ella cuida, looks after, por favor, quiero que esto sí o sí lo pasen a su vocabulario. Look after es un verbo compuesto, es un two and three word verb o phrasal verb, si quieren llamarlo, que significa cuidar de. Cuida de las tortugas en la playa. Ahí está, ahí la vemos, ¿no es cierto? A ver, veamos el ejercicio 1. Dice, read the information about Mariana Fuentes, then answer the questions. Ya hemos leído la información de Mariana Fuentes. Ahora, con esta información respondemos las preguntas 1, 2 y 3. La 1 les he dejado de ejemplo. Dice, Mariana studies sea turtles or dolphins. Marina estudia tortugas marinas o delfines. Ella estudia tortugas marinas. Encerramos tortugas marinas. Hacemos el ejercicio 2 y 3 de la misma manera. Posterior a ello nos vamos al ejercicio B. Dice listen, hay que trabajar con audio. Les voy a enviar el audio. Circle T for true or F for false. Dice que encerremos en un círculo T si es verdadera la oración o F si es falsa. Tenemos 4 oraciones aquí. 1, 2, 3, 4. La número 1 es el ejemplo. Dice, there are 7 kinds of sea turtles. Hay 7 tipos de tortugas marinas. De acuerdo al audio que ustedes tienen que escuchar con mucha atención, dice que es true, verdadero. Hay 7 tipos de tortugas marinas. ¿Ok? Trabajamos el ejercicio 2, 3 y 4 igualmente. Luego viene la parte de discussion, que es cuando damos nuestra opinión, respondemos a la pregunta. Trabajar esto tanto en esta parte del libro como en la carpeta también, poner su respuesta. Dice la pregunta, what sea animal do you want to look after and why? ¿Qué animal marino tú quieres cuidar? Hemos dicho que look after es cuidar. ¿Y por qué? Hay que responder con nuestras palabras, con nuestro propio vocabulario, con la estructura gramatical que hemos aprendido, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I want to look after a dugong, digamos. Yo quiero cuidar de un dugong, ¿ok? Ya, ahí les he dado una respuesta que les va de ejemplo. Posterior a ello, nos vamos a la parte de pronunciation. Dice, there are and there. ¿Ok? 2 expresiones que son muy parecidas
en la escritura. Veamos, dice listen and repeat. Les voy a mandar el audio, aunque son 2 palabritas, igual se los mando para que repitan, ¿ok? Number 1 dice there are, que significa hay para plural, ¿no? Y el número 2 dice they, que significa ellos son o ellos están, con verbo to be contraído. Pasamos al ejercicio B, dice listen una vez más con el audio que enviaré. Dice circle there are or there. Para practicar nuestro oído, afinar nuestro oído con lo que acabamos de ver, dice encierra en un círculo lo que escuches. Si escuchas there are, encierras there are. Si escuchas there, encierras there. Por ejemplo, number 1 es there are 800 fish in the tank. Hay 800 peces en el tanque. There are es hay para plural y aquí son 800, plural, ¿no es cierto? Number 2, they are in the seaweed. Ellos están en las algas marinas, ¿ok? Ya. No se olviden trabajar con el idiom también, ¿ok? Esto se los dejo de tareita para que ya ustedes a su criterio puedan resolver. Es un ejercicio muy chiquitito. Pasamos a la orden C, dice, work with a partner, take turns to read the sentences. Bueno, como no tenemos compañeros con quienes trabajar y además igual en el curso leemos todos leemos cada una de las oraciones para practicar, lean una por una las oraciones y practican su pronunciación, ¿ok? Por último tenemos el communication. Tenemos aquí varias palabras en este recuadro. Dice jaguar, sea turtle, dolphin, shark, crab y howler monkey. Jaguar, tortuga marina, delfín, tiburón, cangrejo y mono aullador. Howler para su vocabulario es aullador, mono aullador, ¿ok? Ese es el howler monkey. ¿Qué dice la orden? Dice draw and ask, dibuja y pregunta. Analicemos, dice, escoge 4 animales del recuadro de aquí arriba, ¿no? Y dibújalos en la playa, en la figura de la playa, en esta figura. Hacer preguntas y respuestas acerca de los animales de la figura. Después dibuja, bueno, esto como no lo vamos a hacer en parejas, lo vamos a hacer en casita y vamos a dibujar aquí animalitos en esta playa. Y vamos a hacer conversaciones cortitas como esta, obviamente utilizando las preposiciones del lugar. Ese es el fin, ¿ok? Por ejemplo, what animals are in your picture? Dice, is there a shark? ¿Qué animales hay en tu figura? ¿Hay un tiburón? Dice, yes, there's a shark. Dibujamos aquí en el agüita un tiburón y podemos trabajar de esa manera. Sí, hay un tiburón. There's es hay, para singular. Where is it? ¿Dónde está? It reemplaza al tiburón, ¿no es cierto? It's behind the seaweed. Está detrás de las algas. Entonces, dibujan y de acuerdo a sus dibujos hacen sus conversaciones como estas burbujas, tal cual, después de esto. Y con esto, estudiantes, habríamos terminado esta lección de Real World. Continuamos la próxima semana y bueno, siempre deseando que estén sanitos y que se sigan cuidando mucho. Las tareas, por favor, me las mandan por Classroom. Por favor, les pido enviar solamente por Classroom, no por otra plataforma ni ninguna otra forma virtual. Ahí es mucho más ordenado y yo puedo trabajar de mejor manera. Muchísimas gracias, que estén bien y será hasta la próxima semana. Bye, bye.